Se ve también reflejo de esta onda de shock en las políticas relacionadas con la exclusión social, en un momento en el que cuestiones como el salario social, que no dejan de ser políticas asistenciales, deberían estar activadas para toda aquella gente que va saliendo del proceso laboral. Nos damos cuenta de que existen recortes en esto que tenían que ser políticas de emergencia. Y esto lo único que nos permite ver, o sea, el que haya 10.000 personas que lo estén todavía esperando otras 6.000, de las cuales pueden llegar a alcanzar una cifra en total de 30.000 personas dependientes del salario social, que tienen que esperar 18 meses para cobrar una cantidad mísera de 400 euros, lo único que da cuenta es de que esto es el complemento perfecto a la amenaza salarial. Si estás trabajando te van a decir, como no hagas esto, te echo, y si estás con el salario social, tendrás que hacer todo lo que te digan para tener el salario social si es que te lo lleva a conceder. Es decir, forma parte de las estrategias de culpabilización y de maquillaje de las políticas neoliberales. Las políticas de shock, además, cada vez afectan a colectivos más amplios. Gente que ni por asomo podía imaginar que iban a ser afectados por la crisis, se encuentran, por ejemplo, como el caso de los fraudes bancarios, que se llevan por delante desde la noche a la mañana los ahorros de toda su vida de trabajo. Es decir, el capitalismo está dispuesto a poner y a sacrificar uno de sus principios, por lo menos retóricos, que es la propiedad privada. No está salvo ni siquiera la propiedad privada en manos de esta gente. Porque hasta hace bien poco cualquiera de nosotros podía confiar en que si iba al banco podía retirar su dinero. Pero ya sabemos que eso no es así. En el caso del Estado español se aplica un corralito que no se llama así, que tiene que ver con los fraudes bancarios, y que en el caso de Chipre se extiende, ¿no?, o se intenta extender incluso los depósitos convencionales, ¿no? Recordáis que cuando se estalla la crisis chipriota se plantean incluso el intervenir las cuentas corrientes y los depósitos normales de aquellas personas que incluso tenían ahorros por debajo de los 100.000 euros. Y gracias a la movilización social eso se paraliza y dicen que podemos estar tranquilos y tranquilas que eso no lo van a tocar. ¿De qué? Es decir, ¿en qué vamos a fundamentar esa confianza, ¿no? Si siguen adelante en los puestos de mando de la economía la gente que nos llevó a la crisis y que se sigue beneficiando, ¿por qué vamos a confiar en que en cualquier otro momento no vuelvan a meter la mano en nuestro bolsillo? Igual que desahuciaron a la gente, igual que están recortando los derechos de los trabajadores en lo que nos toca, pues especialmente Caja Astur, aunque tenemos ahí los efectos de Caja España y otras entidades bancarias que operaban en Asturias. Ya para terminar, rápidamente, los servicios públicos. Tenemos una educación que es amenazada, no porque está al servicio de los mercados, no porque nos llegan desde pequeños y pequeñas, que es lo que estudiar, aquello para lo cual hay un empresario que te va a contratar, sino porque la educación en sí misma está convertida en un negocio. Un proceso de privatización de largo aliento que se ve acelerado con la crisis. Lo mismo que la sanidad, lo que nos proponen no es simplemente un recorte, porque si pensamos en los recortes podríamos decir no pasa nada, cuando recuperemos la situación económica volveremos a la situación anterior. Lo que nos proponen es un cambio de modelo, es pasar de un modelo de sanidad pública a un modelo de aseguramiento individual. Si yo os convenzo de que nadie va a tener garantizada ese derecho universal, y os pongo ejemplos, yo empiezo por los inmigrantes, como el Real Decreto de 2012 que excluye a los inmigrantes de la asistencia universal a la salud. Al principio podemos pensar, bueno, esto conmigo no va, pero sabemos que la amenaza está ahí, lo vemos en dos grandes metrópolis como son Madrid y Barcelona, hacia dónde va. Y en el caso de Asturias, la operación de traslado de Luca en Oviedo da buena cuenta de que no es solamente el traslado físico del hospital, es la privatización de todos los servicios o de prácticamente todos los servicios. Entonces, se genera una dinámica de miedo, el mismo miedo, por cierto, que fundamenta que ahorremos, porque si ahorramos es porque sabemos que no tenemos los derechos garantizados. Si todos supiésemos que tenemos jubilación, sanidad, hasta el final de nuestros días, no nos preocuparíamos de tener dinero en el banco, ¿no? Solo si consigo generar miedo, contratamos seguros privados para los ahorros o seguros privados para los médicos. Y lo mismo para la educación. Llevo a mis niños y a mis niñas a una escuela privada porque es la única garantía de que salgan adelante. En el caso de la gente de mayor edad, que tampoco pensaba que le podía afectar la crisis, nos encontramos con que la jubilación ya no se paga según la evolución de la inflación, se congelan las pensiones y además se prolonga la edad de jubilación. Con lo cual consiguen dos cosas. Una de ellas, lógicamente, profundizar en este miedo y hacernos trabajar más tiempo, y otra que también es convencernos de que como vivimos más, tenemos que trabajar más, cuando es justo al revés.
Si vivimos más tiempo es porque trabajamos menos. Es porque nunca estuvimos en un momento de mayor desarrollo de fuerzas productivas, en muchos casos con efectos indeseables, pero que en todo caso nos permitirían retirarnos para empezar a trabajar menos tiempo a lo largo de la semana, pero también jubilarnos primero. Bueno, pues ellos invierten la fórmula y nos dicen que, claro, ya que trabajáis y vivís más tiempo, pues venga, tenéis que trabajar durante más años, lo cual no es cierto porque hay unas desigualdades enormes entre quien es profesor de universidad y quien es trabajador en la construcción, ¿no? No viven lo mismo y está claro que no van a disfrutar de la misma manera de una jubilación. Esta onda de shock pues abarca cuestiones como la vivienda, como denunciaba la PA, pues existen más de 2.000 viviendas vacías, muchas de ellas de protección oficial, que encima algunas de ellas estarían disponibles si no fuese porque están en estado de deterioro. Y en vez de invertir en rehabilitar esas viviendas a través de instrumentos como los que ya teníamos, como sedes, por ejemplo, promotora de carácter semipúblico, que podría encargarse de hacer eso, no de construir más edificios siguiendo la onda del marxismo-ladrillismo de Ángel Pérez en Madrid, sino de rehabilitar los espacios que ya están. Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo que hacemos es desalojar a la gente que ya no puede pagar hipotecas imposibles y desalojar también a los ocupas que denuncian las operaciones especulativas, como es el caso del Centro Social La Madrid, al menos en ellos hay. 3 elementos más de esa onda de shock que son menos convencionales. Nuestros cuerpos se convierten también en campo de batalla. Esto la derecha lo sabe hacer muy bien, sabe que discutir, hay un consenso sobre el PP, sobre temas fundamentales en economía, así que lo que tenemos que hacer es discrepar, simular la discrepancia en otros aspectos. Y ahí el terreno privilegiado son las mujeres. Volver a discursos, empezamos con el tema del aborto, pero eso se va extendiendo, discursos que ya se vivieron en el periodo de entreguerras, como fue en su momento también las políticas de control de natalidad, la eugenesia, aberraciones que parecía que solo practicaban los nazis, pero que no era así, porque eso estaba mucho más extendido. En todo caso, nos vuelven a encerrar en cuestionar derechos básicos sobre nuestros cuerpos. Si todavía todo esto que os conté no fue suficiente para desanimaros, os propongo medidas de criminalización y de judicialización de la protesta social. Es decir, como recordaba Celso Miranda, te echan del trabajo y por tanto te manifiestas, te sacan leyes para controlar la protesta, para meterte en casa. Y una vez que estás en casa, pues ya te desahucian y vuelves otra vez a este círculo vicioso. Lo peor que podríamos hacer en este momento es simplemente quedarnos mirando a la criminalización. Hay que denunciar que, lógicamente, estos planes austericidas solo se pueden aplicar si hay un control y una represión clara, pero solo denunciando eso no conseguiríamos invertirlo, porque lo que mejor estábamos haciendo era normalizar la protesta social. Las dinámicas de solidaridad frente a la represión garantizan la cohesión interna, sobre todo entre las personas afectadas, por lo menos en teoría. Luego ya sabemos que eso no es tan fácil. Pero en todo caso, generamos empatía entre las personas más cercanas, pero al mismo tiempo también nos separan de los demás. Si ir a una manifestación aceptamos que es garantía de tener una multa o de ir a la cárcel y no nos cogemos de los brazos para animar a la gente a salir, pues lo que estamos haciendo es volver otra vez a meter a la mayor parte de la población en su casa, que verán cómo nos dan de hostias a través de la televisión. Dos cosas más, simplemente la cultura, pues no importa en tanto que cultura, sino solamente como negocio, y la memoria se convierte en campo de batalla de estas políticas. El hecho de que se atrevan a decir que los scratches eran realizados también por los nazis, lo único que revela es que son capaces de darle vuelta absolutamente a todo, ¿no? O sea, que al final el movimiento antifascista, la gente que se opuso al franquismo, acabamos siendo supuestamente los herederos de franquismo. Hasta ese punto se atreven, y esto no es ninguna putada, no es simplemente una provocación, es una estrategia para reordenar nuestros recuerdos. Si yo prohíbo que haya fotógrafos y cámaras filmando una caja policial, después me va a ser mucho más sencillo discutir, ¿no?, sobre los significados, sobre la protesta y sobre lo que allí sucedió. Hay un borrado programado de nuestra memoria colectiva a la que no podemos hacer frente solamente desde el Facebook mirando la pantalla. Tenemos que encontrarnos con nuestros cuerpos y también con nuestras ideas para hacerle frente.